Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Lunes 11 de enero del 2021, del Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando la barca y a su padre con los trabajos, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al comienzo de la epístola a los Hebreos. Con el autor describe en el prólogo una visión sintética de la historia de la salvación. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado para culminar con la encarnación del Hijo en nuestro mundo y en nuestra historia. Es Dios quien ha tomado la iniciativa y ha querido revelarse a la humanidad a través de los patriarcas, los profetas y finalmente en su Hijo. Dicha revelación implica una relación personal con el ser humano, pequeño y vulnerable ante la realidad trascendente de Dios. Sin embargo, Cristo es el que llevó al pleno cumplimiento y definitivo la revelación de Dios, y por ello el Padre lo constituyó heredero de todo. De ahí los títulos que el autor de la carta aplica a Cristo: resplandor de la gloria e impronta de su ser, que nos evoca al mismo ser de Dios, la gloria con densidad, peso, y la impronta como la señal que algo deja en alguien. Nos habla de que el Hijo es igual al Padre, está pegado a Él y refleja la semejanza y la unión entre ambos. Las últimas palabras del exordio anuncian una exposición sobre el hombre y el nombre de Jesús que ha recibido en herencia, un nombre que aventaja a los de los ángeles. Durante su vida terrena, Cristo ha purificado al ser humano del pecado y por ello se ha sentado a la derecha del Padre. Él ha eliminado las barreras que impedían la relación de las personas con Dios. El Hijo se ha convertido de esta manera en alguien superior a los ángeles, por medio de los cuales los judíos pensaban que se había llevado a cabo la creación y había sido dada la ley. Cristo, mediador de Dios en la historia de la salvación, nos ha abierto las puertas al encuentro, a la comunicación y a la alianza con el Dios vivo. En nuestro relato de hoy comienza la historia del Evangelio. Jesús ya ha sido reconocido por el Padre en el bautismo, ha superado la tentación e inicia por la región de Galilea un itinerario que le lleva al cumplimiento de la voluntad del Padre. Marcos señala que la predicación de la buena noticia del reino tiene su comienzo después que Juan fuera entregado, es decir, que fue encarcelado por Herodes Antipas. Jesús es en el tiempo nuevo, lo antiguo ya ha pasado, y su novedad consiste en que la salvación ya está aquí, la trae Él con su persona y con su vida. Convertíos y crean, dos palabras que introduce en este camino de conocimiento de Jesús. Volverse hacia Él, cambiar el corazón y creer que Jesús es capaz de sacudir y transformar nuestras vidas, como va a hacerlo a continuación con esas dos parejas de hermanos a quienes llama a su seguimiento. La llamada a los discípulos tiene dos significados en el Evangelio de Marcos. Por un lado, el seguimiento es el primer signo de ese reino que inaugura Jesús y está aquí. Por otro, los discípulos, compañeros inseparables del Maestro hasta el momento de su muerte, se convierte en modelo de todo creyente que cree
conocer a Jesús, pero que se siente miedo ante la grandeza de un proyecto que pasa por la cruz para llegar a una vida sin límites. La escena en el mar de Galilea nos adentra en un encuentro que nace de la mirada de Jesús a dos hermanos, Simón y Andrés, que eran pescadores. La fuerza de la palabra, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. La inmediatez de la respuesta, al instante dejando las redes lo siguieron. Nos deja claro que la persona de Jesús provoca en el ser humano el deseo de un sí que no admite demora. Un poco más adelante, continuando en su camino, Jesús ve a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca arreglando las redes. Misma llamada e idéntica respuesta. Dejando a su padre en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús ya no camina solo. Las exigencias de dejar sus bienes y su familia han sido acogidas por 4 primeros discípulos, los personajes significativos en la vida del Maestro y en la nuestra. Pero todavía les queda mucho por conocer, comprender y asumir. Por ahora nos quedamos con el entusiasmo inicial y la plenitud. He pensado alguna vez cómo en mi respuesta a la llamada de Jesús, cómo activo ese entusiasmo por la misión a la que he sido llamado. Quizás en este momento te está llamando a un servicio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, y tú te estás haciéndote el sordo, la sorda. Quiera Dios de que le des tú una respuesta inmediata, tal como lo hicieron estos primeros discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.